vamos a hablar acerca de la citogenética convencional. La citogenética convencional es el estudio de los cromosomas, tanto en número como en estructura, y consiste en analizar muestras de tejido, sangre o médula ósea en el laboratorio. Se ha convertido en una herramienta vital para comprender el papel que desempeña la genética en el desarrollo y en la progresión de diferentes enfermedades, así como para predecir cómo responderá una persona a determinadas terapias. Se ha convertido en indispensable para el diagnóstico de enfermedades como el cáncer y se prevé que sea fundamental para avanzar en los campos del descubrimiento de fármacos y la medicina personalizada. Y su objetivo siempre será buscar cambios en los cromosomas, como en cromosomas rotos, ausentes, reordenados o adicionales. Hablando de técnicas y bandeos, tenemos que siempre se debe pasar por un proceso de toma de muestra, la cual puede ser recogida de sangre periférica, líquido amniótico, vellosidades coriónicas, restos fetales, médula ósea y de biopsias de órganos específicos. Después se agrega un inhibidor de mitosis, en este caso sería la colchicina, que esta hará que todas las células se detengan en metafase, debido a que aquí se encuentra más condensado el material genético y es más fácil observarlo. Luego se procede a teñir los cromosomas mediante sustancias capaces de unirse a los cromosomas y darles color. Por lo general, estas se unen con mayor afinidad a una zona del cromosoma que a otras. Por ende, unas zonas se ven más oscuras que otras, y esto es lo que se le conoce como bandeo. Existen diferentes bandeos que son las bandas G, las bandas de Gimesa, las bandas R que son patronado inverso a los de las bandas G, las bandas Q que permiten la visualización de los cromosomas en bandas brillantes, las bandas C que detectan las regiones heterocromáticas y las bandas T que es la tinción diferente de la porción distal de los cromosomas, es decir, de los telómeros. Estos bandeos permiten el reconocimiento de cada cromosoma y de su estructura, y posterior a esto se debe realizar el cariotipo. Dentro de los tipos de cromosomas encontramos el metacéntrico, que es el centrómero que está en la mitad del cromosoma, por lo que los dos brazos de cada cromatida miden lo mismo. Dentro de los submetacéntricos, el centrómero está algo desplazado del centro, por lo que un brazo es ligeramente más grande que el otro. En los acrocéntricos, el centrómero está lejos del centro, por lo que uno de los brazos es muy corto y el otro muy largo. Encontramos lo que es el grupo A, que tiene el par 1, 2 y 3 y son los que tienen mayor tamaño, y estos son caracterizados como los metacéntricos. En el grupo B tiene el par 4 y 5, que son los submetacéntricos, que tienen los cromosomas más grandes. En el grupo C es el par 6 y 12, que son de tamaño medio y son caracterizados como los submetacéntricos. En el grupo D es caracterizado como el par 13, 14 y 15, que son acocéntricos. En el grupo E tiene el par 16, 17 y 18, que son de tamaño pequeño y son metacéntricos o submetacéntricos. En el grupo F son metacéntricos, los cuales tiene el par 19 y 20. Y por último, en el grupo G son los acocéntricos, que comprende el par 21 y 22. Listo. Con respecto al cariotipo, se describe que es un estudio que consiste en la organización de los cromosomas según su tamaño y posición. Este cariotipo estudia las enfermedades de herencia cromosómica. Para realizar un cariotipo se requiere, como ya habíamos comentado antes, células de la sangre periférica, fibroblastos o líquido amniótico, pero específicamente se utilizan en la mayoría de los casos los leucocitos. Según el posible resultado, después de un cariotipo, podemos obtener dos alteraciones numéricas, que pueden ser las aneuploidías y las poliploidías. Dentro de las aneuploidías se encuentra la trisomía y las monosomías. Un ejemplo de trisomía puede ser el síndrome de Down y un ejemplo de monosomía puede ser el síndrome de Turner. Con respecto a las poliploidías, se clasifican a su vez en triploidías y tetraploidías. Ya la nomenclatura es la terminología básica para el bandeo cromosómico, donde la P significa brazo corto, la Q brazo largo, P terminal del brazo corto, Q terminal del brazo largo, C en centrómero, H heterocromatina, H más heterocromatina aumentada, H menos heterocromatina disminuida, MAR marcador, del de elección, T translocación, D derivado cromosómico, DUP duplicación, INB inversión, INS inserción, UPD disomía uniparental, MAP origen materno y PAD origen paterno.
Para poder designar una banda en particular, se debe poner primero el número de cromosomas seguido del símbolo del brazo, del número de la región, el número de la banda, la subbanda, etc. Y todo esto debe ir seguido y sin espacio. Como por ejemplo tenemos el 14Q32.3, que es la designación de la subbanda 3, de la banda 2, de la región 3, del brazo largo del cromosoma 14. Bueno, ahora les vamos a presentar un caso clínico en el cual vamos a hablar del trastorno del desarrollo sexual testicular XX con SRY negativo. Tenemos un paciente varón nacido por cesárea de urgencia a las 36 semanas por disminución de los movimientos fetales, con un peso de 3.170 gramos y una talla de 51 centímetros al nacer. En evaluación clínica a los 28 días de la vida, el paciente tenía peso y tallas normales. Se mostró activo, reactivo, normocéfalo, con simetría facial, pero evidenciando genitales masculinos con presencia de epispadias y pospadias, con neonato proximal no funcional, con testículos en bolsa escrotal. El resto del examen físico no presentó alteraciones. Se realizó un cariotipo convencional en bandeo G con resultado de 46XX, confirmando en 2 muestras independientes. Como análisis, en este caso de la investigación corresponde a un individuo con un trastorno del desarrollo testicular XX con SRY negativo, con 2 cromosomas sexuales XX identificados inicialmente por citogenética convencional en bandeo G, cuyo complemento cromosómico normalmente se encuentra en el fenotipo femenino, pero esta entidad se presenta en fenotipo masculino. Con este hallazgo se consideró que existía una falta de coincidencia entre el sexo cromosómico y el sexo fenotípico. Muchas gracias, esto sería todo.